Ceci, Llegamos al llega un pase momento autor. muy lindo de nuestro programa y es hermoso el libro que vamos a presentar hoy. La verdad que me ha encantado lo que más me gusta que es la expresión del mismo autor, de José María Ballarino, Los enfermos de Epifanía del Misterio Pascual, función terapéutica del asistente espiritual, pero también de la vivencia de quien sufre alguna ausencia de salud, por así decirlo, como el mismo autor que lo va a explicar. Le damos 6 minutos para que él nos cuente de su biografía y de allí después yo presento el libro de José María Ballarino, a quien no pudimos entrevistar en esta mañana, pero nos viene bien lo que él nos dijo en Radio María Tal hace un cual. tiempo, lo compartimos. Yo soy porteño, nací hace muchos años, en 1957, en Buenos Aires, sí. Nací con Force, vieron que yo nací primerizo, entonces nací con... En ese momento no existía la ecografía ni nada por el estilo, así que querían que nazca, pero estaba con doble cordón umbilical de mi mamá, así que fue difícil mi nacimiento, por eso tengo una hemiparesia de todo el lado derecho, del brazo y la pierna, pero que no me impidió hacer nada de toda mi vida. Fui realmente muy querido desde chico y siempre tuve una infancia feliz, pero esa pequeña discapacidad, digamos, que tengo, que no me impidió hacer ninguna otra cosa, sí me remitió ¿viste? A preguntarme sobre el tema del dolor, ¿no? Sobre el tema del dolor desde chico, desde mi adolescencia, desde antes también. Aunque siempre fui muy querido, desde siempre tuve, en ese tiempo, cuando uno se pone a plantearse ese tema, también aparece Dios y Jesús concretamente, muy fuertemente, y que me enamoró a partir de mi adolescencia, 14, 15, 16 años. Descubrí a Jesús del Evangelio y del compromiso, ¿no? Con el tema de acompañar el dolor, ¿no? El dolor en todas las formas. Y bueno, y a partir de ahí empezó a surgir mi vocación, ¿no? Primero pensaba desde mi adolescencia, empecé a pensar en la posibilidad de seguir a Jesús siendo cura. Después, bueno, estuve de novio en mi adolescencia. Fue una cosa muy linda porque la conocí a la que fue mi novia unos años en mi adolescencia yendo a un cotolengo de mujeres que son discapacitadas mentales y chicos con síndrome de Down, y me enamoré de ella porque fuimos juntos en un colectivo una tarde de invierno, llegamos al cotolengo y nos abrió la puerta una monjita y desde el fondo de un pasillo largo vino una chica con síndrome de Down, con un tapatito rojo, toda babeando y moqueando, y le di un abrazo a esta chica, y yo con ese abrazo me enamoré. Tenía 17 años y me enamoré. Pero el problema es que después y después empezamos, era muy largo el viaje hacia el Cotolengo, teníamos casi una hora de viaje, charlamos un montón. Y una vez ella, bueno, no sé cómo fue, si ella o yo, dijimos, bueno, ella me dijo de poder ser novios, y yo le dije, mira, sí vamos a ser novios, pero me parece que vamos a empezar a salir, porque somos muy chicos, y además me parece que yo voy a entrar al seminario. Empezamos a salir, así empezamos a salir. Y ella me dijo, bueno, salimos 2 años, y yo empecé medicina también en ese tiempo, que fue una cosa re linda, que toda mi vida dejé después de 3 años, porque me di cuenta que el Señor me llamaba no solamente para consolar y acompañar a los cuerpos, sino a toda la persona, pero siempre me tiró a los hospitales y la medicina, así que cuando fui seminarista pedí los últimos años de seminario a un hospital, y estuve los 2 últimos años en un hospital enorme en Buenos Aires, el Durán, donde me encontré, y por eso lo digo, me encontré con el maestro de toda la parte de pastoral
de la salud, un padre Camilo, de los padres Camilos que se dedican a los enfermos, el padre Martín Puerto, que falleció hace 2 años, pero fue mi maestro, un hombre extraordinario de Dios, que me enseñó todo lo que yo sé sobre la pastoral de la salud, pero no con palabras, ¿viste? Porque con su vida, con su testimonio, ¿viste? Porque a mí me gusta pensar, y más esto es importante para hoy, ¿no? Que el mundo, el hombre contemporáneo está cansado de los que hablan. Por eso está cansado a veces de los maestros, de los que, porque nos han mentido mucho con las palabras, y hemos mentido también mucho con las palabras. Como decía el gran Pablo VI en el Evangelio Nunciandi en el año 75, decía esto justamente: el hombre contemporáneo descree de los que hablan, de los maestros, solamente cree en los testigos. Y cree en los maestros en la medida que son testigos. Es decir, que respaldan con su vida, con su testimonio, ¿no? Lo que dicen o que hablan, ¿no? Y este hombre Martín, el padre Martín, era un hombre así, ¿viste? Hablaba re poco, pero era increíble verlo. Y me decía esto, ¿no? Cuando te encuentras con una persona en el hospital que sufre mucho, tenés que estar y amar, así como Dios está y ama, ¿no? Porque él decía que había 2 grandes definiciones de Dios en la Biblia. Después yo me enteré que toda la Biblia es una gran definición de Dios, ¿no? Pero decía que la primera gran definición de Dios era en el Éxodo 3, cuando Moisés está en el desierto, ya es grande, es viejito, más de 80 años tiene, y ve un fenómeno que es la zarza que arde, pero que era un montón de zarzas que ardían en el desierto, pero esta no se consumía. Y se acerca, y Dios de la zarza le dice: descalzate, porque el lugar que pisás es tierra sagrada. El padre Martín me decía: ante un enfermo hay que descalzarse, porque toda persona que sufre es tierra sagrada. Entonces no tenés que hablar, decir, no vayas con tus sacramentos, con tus ideas, con tu predicación, con tu evangelización. Descalzate y tratar de estar al lado y escuchar. Qué maravilla, la verdad, nada mejor que esta introducción, esta biografía y esta historia de amor de este frágil hombre, fortaleza de tantos que acompañan el camino con su testimonio para con los enfermos, para con la pastoral de la salud, Ceci. La verdad que sí, un testimonio de esperanza en el medio del dolor, además su manera de narrarlo, ¿no? De vivirlo, de narrarlo, de contarlo con esa alegría profunda, ¿no? Uno le escucha en las palabras, en el decir, esa alegría honda de quien no solamente es un instrumento de Dios, sino también desde el lugar donde él lo vive, ¿no? Digo, quien se encuentra con esa riqueza, digo, de toda su vida, su relato, sus primeros años, su manera de su forma de nacer y las dificultades, qué capacidad de resignificarlas y de integrarlas en el llamado, ¿no? El Dios amor que lo conquistó, el amor de su vida, que encontró en el camino, esta compañera que abrazó a un niño, a una niña Down, sintió seguramente el abrazo y se abrazó a ella, pero se abrazaron como compañeros en el camino, sabiendo que el destino era distinto, y recorrerlo así, en esa manera tan linda que él la relata con tanto gozo y con tanta alegría. Es decir, qué sano, qué saludable. Totalmente, y además también cómo Dios va regalando en el camino las certezas de lo que viene, ¿no? Porque también su posibilidad de estudiar medicina, y él decía, no solamente era este llamado a cuidar y a curar el cuerpo, sino también el más allá, ¿no? Curar el alma, y cómo él tuvo esa capacidad también de integrarlo, ¿no? En su invitación, en su llamado, pero a mí me llama la atención la manera de contarlo, ¿no? De manera de vivirlo. Sí, se nota. Hay un poquito de ruido ahí con la computadora de Néstor, pero se nota. Es Néstor.
Era Néstor, esto, para compartir a la gente, fue una entrevista que se hizo en tiempo de pandemia. Y él tenía que, entre todas las tareas, mientras iba haciendo la entrevista, traducirla, así que pobre, con los tiempos apretados, como estuvimos todos en pandemia, lo fue haciendo. Bueno, Ramiro, voy a presentar el libro. Si nos pones algunas imágenes, nos va a acompañar. Los enfermos, Epifanía del misterio pascual, la función terapéutica de quien asiste espiritualmente, José María Ballarino. José María, como dijo él, nació en Buenos Aires en 1957, fue ordenado sacerdote en 1985, es licenciado en Teología en la Universidad Católica Argentina. Su tesis fue La pastoral de los enfermos terminales. Ha dedicado su ministerio de un modo especial al acompañamiento de los enfermos y a la dirección espiritual. Hablando de la misericordia, cita al autor Paul Claudel, dirá: no es un don difuso la misericordia, decía Claudel, de algo que se tiene de sobra, es una pasión. Por eso la miseria y los sufrimientos de los hombres ejercen sobre el corazón de Dios un atractivo que lo empuja a encarnarse en Jesús para mostrarnos su rostro misericordioso. Y esto que hoy forma parte de nuestro camino, ¿no? Ser instrumentos de la misericordia. Dice José María: mi experiencia última es siempre Dios, en su amor que transforma el dolor y saca bien del mal. En el prefacio del libro, hablando de esto, de este Dios que se mete en lo nuestro y saca bien de lo que no está ordenado, de lo que no está bien, lo cita a Dietrich Bonhoeffer. En la prisión nazi decía: creo que Dios puede y quiere hacer surgir el bien de todo, incluso de lo más malo. Para eso necesita de hombres para quienes todas las cosas concurran al bien, de hombres que entiendan perdón, que los caminos misteriosos de Dios conducen al bien. Gracias, Ceci. Creo que Dios nos concederá en cada una de las situaciones difíciles tanta capacidad de resistencia como precisamos, mas no nos la concederá por adelantado, a fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino únicamente en Él. Decía Bonhoeffer, esto que cita José María. El texto que hoy presentamos, que lo vemos ahí en pantalla, es un recorrido que el autor hace para invitar a la confianza, tanto a los que acompañan los agentes pastorales de la salud como a los enfermos. En el primer caso, para los agentes pastorales, la confianza y el abandono en Dios en el servicio supone algunas actitudes que él puntualiza: presencia, humildad y pobreza, disponibilidad y servicio, escucha, silencio y contacto físico, sonrisa y empatía, ¿no? Como el proceso y el camino para los agentes pastorales. Y en el caso de los enfermos, particularmente los terminales, donde se pone el foco y donde se manifiesta el misterio de la Pascua, en la aceptación de la propia debilidad y en la conciencia de participar de la pasión de Cristo, se juega ese acto de confianza. Y cita a Colosenses 1, versículo 24, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Hermoso todo el relato que nos regala José María Ballarino. Gracias, José María. Ojalá vengas al encuentro de curas, nos podamos dar un abrazo y compartir en profundidad. Ahí la semana que viene vamos a estar todos los sacerdotes de la Argentina compartiendo en la figura de brochero nuestro ministerio, la oración, la reflexión, los desafíos que tenemos por delante como iglesia y nuestro humilde servicio como ministros. Bueno, todos los que participan enviando mensajes van a participar del sorteo de este bellísimo No, la verdad libro. que se llevan un tesoro. Un tesoro. Me acuerdo las últimas palabras que él contaba en la entrevista, ¿no? El otro como tierra sagrada, realmente que este libro nos invita a eso, ¿no? A descalzarse y a descalzarnos. entrar en territorio sagrado. En un ratito lo vamos a hacer. Vamos a viajar a Federal y vamos a estar también
en Orán. Tierras sagradas sí las hay, Cecilia. Exactamente, porque vamos a estar ahí siendo parte de lo rico de la gente, que es también estas celebraciones que hacen a la piedad popular, al corazón del pueblo, fiesta de San Ramón Nonnato en Orán y también la fiesta de Santa Rosa de Lima en Federal Entre Ríos, 2 instancias que nos ponen de cara a la celebración, al trabajo de los Eso te iba a voluntarios, decir, a la vivencia al de la trabajo de los iglesia. voluntarios en ese lugar maravilloso de dar a conocer el proyecto. Porque dándolo a conocer, donando y orando, principalmente orando, esto avanza a mucho más allá de la frontera. Yo tengo la certeza interior, ¿no? Habrá que confirmarla si va a ser así o no. Siempre uno después queda, lo comparto con sencillez, pero también con confianza y con certeza de que el Señor nos quiere llevar también más allá de la frontera de la Argentina con la señal televisiva. Así que oramos, donamos, damos a conocer y que Dios nos lleve con el Espíritu hasta donde nos quiera conducir.